Vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Les invito para que busquemos en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 5. Epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 5, y vamos a dar lectura a los versículos 12 al 19. Romanos, capítulo 5, versículos 12 al 19, y les invito para que leamos unidos este pasaje de la Escritura. Y si ya lo tienen, hermanos, leemos. Dice la santa palabra de Dios: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con él el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Amén. Pueden ocupar su lugar, hermanos, y con toda reverencia estemos atentos al mensaje de la palabra de Dios. Gracias. Una mañana, el equipo de bomberos de la ciudad de Chicago, en Estados Unidos, recibió una llamada bastante extraña. Y la llamada era que prestaran auxilio a una joven que estaba atorada en un columpio para bebés. Los bomberos se extrañaron de esta llamada, acudieron y se encontraron con esta escena, que no sé si ustedes logren ver. Pero es una joven, aproximadamente entre unos 14 a 17 años, que efectivamente estaba atorada en un columpio para bebés. Al cuestionársele del por qué estaba en esta situación, pues esta niña dijo que se trataba de un reto que había tomado y que iba a grabar un video para subirlo a una plataforma de TikTok. Tomaron la fotografía, los diarios locales, y la circularon por toda la ciudad, y no faltaba quien preguntara cómo llegó allí, cómo es que esta jovencita se metió en esa dificultad. Para nosotros es simplemente algo de curiosidad, pero evidentemente había una gran explicación. Creo, hermanos, que estando explorando la epístola de Pablo a los Romanos, pudiéramos tener una pregunta hacia el apóstol Pablo. Y es que hasta ahorita se nos ha explicado que hay una ira de Dios a causa de la injusticia y de la impiedad de los hombres. Se nos ha dicho que somos pecadores, que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Pero no se nos ha dicho, cómo es que llegamos a ser pecadores. ¿Cómo es que esto se originó? ¿Quién tuvo la culpa, si es que hay un responsable? ¿Y cómo es que este pecado persiste aún en la actualidad? ¿Cómo es que el pecado domina al ser humano? Y Pablo en estos momentos, Pablo en esta parte del Evangelio a los Romanos, o esta carta a los Romanos, va a explicar de que así como nosotros, de la misma manera en que todos podemos ser salvos, de esta manera, mis amados, esto se explica debido a que somos pecadores. A través de una acción tan poderosa que fuese capaz de no solo afectar a una persona, sino a la descendencia de este mismo.
Y es entonces donde Pablo nos va a dar una explicación y nos va a introducir a un personaje nuevo dentro de esta historia o dentro de este relato. Ya nos ha hablado de Abraham y en este momento nos va a hablar de Adán. ¿Qué tiene que ver Adán con nosotros? ¿Qué tiene que ver Adán con nuestra vida? Es a partir de Adán que Pablo va a explicar por qué razón somos pecadores. Y nos va a decir tres verdades importantes. La primera, que somos universalmente pecadores. Y quiero que observen, como que de repente se va el sonido, quiero que observen la palabra universal, que quiere decir a todos nos involucra. Somos universalmente pecadores. También somos universalmente afectados. Y finalmente, somos universalmente justificados. Y estos tres temas es lo que vamos a desarrollar a continuación en los próximos minutos. Yo les ruego que por favor mantengan sus Biblias abiertas en el capítulo 5 de Romanos, pero que también en este momento puedan sacar sus boletines porque ahí están los puntos principales. Y me interesa en especial la segunda parte, que es donde vamos a explicar este contraste entre Adán y Cristo. Pero vamos a ir, hermanos, al trono de la gracia de Dios para implorar su ayuda, su bendición, su iluminación. Oramos. Padre, en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador, te pedimos que seas con nosotros para que podamos meditar esta palabra tuya y nos pueda enseñar, Señor, porque queremos verdaderamente encontrar el sentido, el propósito de este texto para poder aplicarlo. Rogamos que tu bendición sea con nosotros y en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a ver, hermanos, esta primera parte. La primera parte es que somos universalmente pecadores. Esto significa que no podemos negar nuestra esencia, no podemos negar nuestros actos. Probablemente habrá quienes digan, bueno, yo no sé si todos son pecadores, a lo mejor yo no lo soy tanto, a lo mejor yo conozco a alguien que no lo es, pero Pablo dice, todos somos pecadores. Vamos a leer Romanos 5, versículo 12 al 14. Dice el texto bíblico, ya tienen sus Biblias abiertas, todos juntos, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Bien, Pablo ya nos está explicando de dónde se origina o de dónde surge la palabra pecado. Eso que hemos escuchado muchísimas veces y que a veces intentamos disfrazar, a veces intentamos diluir. Porque no decimos yo pequé, decimos me equivoqué, ¿verdad? Tratamos de diluir la falta. Aunque vamos a explicar de mejor manera qué es el pecado en la próxima sesión, la próxima semana vamos a adentrarnos un poquito más en el significado de la palabra y en el significado teológico, por cierto, del pecado. Por lo pronto, aquí nos quiere decir Pablo cuál es la génesis del pecado, cuál es el origen del pecado. Y nos dice que el pecado entró al mundo por un hombre. El pecado entró por un hombre. Esto no era parte del plan de Dios. Dios no hizo el pecado, Dios no diseñó el pecado, pero el hombre, dice el texto bíblico, fue quien lo introdujo. Y aquí es algo importante de subrayar. Cuando dice el texto bíblico que entró en el mundo, esto se puede interpretar de dos maneras. En el que el mundo, evidentemente, antes no tenía pecado porque Dios creó todo perfecto. Dice Génesis capítulo 1 que cuando vio Dios su obra, vio que era perfecta, no estaba manchada, no tenía pecado. El pecado entró al mundo por el hombre. Pero también se puede entender la palabra mundo con respecto a la población, a la gente. En la gente hay pecado debido a que este hombre, este primer hombre que es Adán, pecó. Pero dice el texto, no era necesario, dice aquí el escrito, no era necesario que todos pecaran, sino solamente fue uno. Así de grave delante de Dios es el pecado, que es capaz de contaminar a toda la raza humana.
Cuando pensemos en pecado, no pensemos en la gravedad de mi falta, pensemos en la grandiosa santidad de Dios, porque esto es lo verdaderamente dimensionable. Solemos, hacer muy pequeño nuestro pecado, incluso hasta nos gusta hacer clasificaciones del mismo. Es un pecadillo, es un pecadito. Pero no es tanto el tamaño del pecado, es la enorme santidad de Dios lo que estamos violentando. Y el apóstol Pablo quiere decirnos esto: por un pecado, por uno solo, toda la generación, toda la raza humana, dice la Biblia, es pecadora, por cuanto todos pecaron. Y aquí hay algo que escapa muchísimo, mis amados, a la traducción al español. Porque en el griego, Pablo utiliza la palabra pecaron, que es un verbo, pero lo utiliza en una expresión o en un verbo conjugado en aoristo. Quizá usted no sepa qué significa esto. En español nosotros tenemos muchos tiempos verbales, ¿verdad? Pasado, que también podemos llamar que es pretérito, pero ustedes saben definir, por ejemplo, el pretérito, el copretérito, el pospretérito, el pretérito y todo lo demás. Y quizá usted ya no recuerde en qué consiste cada una de estas expresiones, ¿verdad? Bien, no se preocupe, no lo voy a enredar. En griego también hay muchos tiempos verbales, pero este tiempo en específico se llama aoristo. Y el aoristo tiene una singularidad muy interesante, que es muy útil para explicar el Evangelio, y que Pablo no utiliza un verbo en pasado, sino en aoristo, y significa que el aoristo el aoristo significa una acción que tuvo lugar en el pasado, pero que su efecto sigue hasta el presente. Y lo voy a explicar de la siguiente manera. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos que México tuvo guerra con Estados Unidos, estamos hablando de un tiempo pasado, pero que evidentemente ese tiempo pasado se consumió, ya no persiste, ya no estamos en guerra. No seguimos peleando con Estados Unidos. Pero si, por ejemplo, decimos que México fue un país tercermundista, tenemos que acotar que posiblemente todavía seguimos siendo un país tercermundista. En otras palabras, lo que comenzó en el pasado sigue su efecto hasta estos días. Cuando Pablo dice que todos pecaron, está hablando en tiempo aoristo y dice: todos hubimos pecado, pero ese efecto y ese pecado lo seguimos cometiendo hasta el día de hoy, en el presente. Y por esta razón, cuando William Berkeley escribe acerca de esto, él dice lo siguiente: si le vamos a dar al tiempo aoristo todo su valor, el significado más preciso de esta expresión del apóstol Pablo es que el pecado y la muerte entraron al mundo porque todos los hombres fueron culpables de un solo acto de pecado. En otras palabras, lo que Pablo nos dice es que aun cuando Adán pecó, y esto pertenece en el pasado, esta acción persiste en cada uno de nosotros porque no solo pecamos de la misma manera en que Adán pecó, pero es más, nuestra acción es solo una muestra que cuando pecó, nosotros también lo hicimos. Y esto quizá es muy difícil de entender porque solemos tener un pensamiento bastante individualista, ¿cierto? Que nosotros no podemos afectar posiblemente a las futuras generaciones, o que las generaciones pasadas tomaron decisiones y no nos afectan a nosotros. Ese pensamiento no es realista, porque lo realista es que todo lo que yo haga o deje de hacer tiene repercusión a mi alrededor. De manera que cuando Adán peca, dice la Biblia, es lo mismo que si nosotros hubiésemos pecado. Y de hecho, es lo mismo. No es una figura poética, es una realidad. Tú y yo pecamos en el Edén, es lo que quiere decir el apóstol Pablo. Ahora, ¿cuál es la evidencia de todo esto? La evidencia, dice el apóstol Pablo, es que cuando pecó el hombre y el pecado entró al mundo, dice el texto en el versículo 12, por el pecado entró la muerte,
así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La forma más natural y lógica de demostrar que todos somos pecadores es la muerte. Si una persona fuese inmortal en nuestro tiempo, diríamos, esta persona sin duda alguna no cometió ningún pecado. Pero por cuanto es pecador, tarde o temprano la muerte se va a presentar, porque la muerte es el resultado natural del pecado. Todos morimos. Incluso, dice el texto bíblico, todos pecaron, dice el texto en el versículo 3, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa del pecado. Es decir, la ley realmente no quita el pecado, porque de hecho la ley demuestra que está el pecado. No obstante, versículo 14, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Por eso, hermanos, desde Adán hasta Moisés hubo muerte, incluso en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Y para entender este significado, quiero leerles la Nueva Versión Internacional del versículo 14 que dice lo siguiente. Dice, sin embargo, desde Adán hasta Moisés, la muerte reinó incluso sobre los que no pecaron, quebrantando un mandamiento como lo hizo Adán, quien es figura de aquel que había de venir. Para concluir esta pequeña porción, John Stott escribe lo siguiente: no podemos señalar con el dedo a Adán con una inocencia farisaica, porque nosotros participamos en su culpa, y es porque pecamos en Adán que hoy morimos. Ahora, vamos a hacer una pequeña, ¿cómo diríamos? Un pequeño interludio, porque aunque ya se nos está anticipando la venida de Cristo, porque dice, esta es figura de aquel que venía de venir, tenemos que desarrollar esta idea para que comprendamos no solo por qué somos afectados por Adán, sino también cómo es que vamos a ser afectados por Cristo. Y es, caray, no está ahí. Bien, la siguiente es, somos universalmente afectados. No aparece aquí, no sé por qué, creo que no se guardó, pero somos universalmente afectados. ¿Qué significa esto? Vamos a Romanos capítulo 5, versículo 14, releemos hasta el versículo 16. Dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron en mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios, por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en aquel caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Otra vez Pablo nos hace como una especie de trabalengua, ¿se dan cuenta? Hace como que, ay Pablo, ¿de qué estás hablando? ¿Qué me estás queriendo dar a entender? Y lo que Pablo quiere decir en esta porción de la Escritura es que nosotros somos universalmente afectados. Y vamos a desarrollar una idea muy particular en la Escritura que se conoce como el representante federal. ¿Saben ustedes qué es eso? ¿Qué es un representante federal? Bien, Adán es un representante federal. El pecado de Adán es nuestro pecado y nos afecta porque Adán es el representante federal de todos nosotros. Un representante federal tiene todas las facultades, todas las implicaciones, todas las responsabilidades para que con base a sus decisiones, a sus acciones, afecte a muchas personas. Por ejemplo, vamos a suponer el presidente de la República. En Estados Unidos tengo entendido que el presidente de la República puede optar a llamar a la guerra, convencer al Congreso y decir, vamos a declararle la guerra a un país el que usted imagine. Es la decisión de uno solo o de unos cuantos.
Y por esa decisión, muchos jóvenes, que como dice por ahí un viejo dicho, que no tienen nada que ver, van a pelear por la decisión de unos cuantos. Quizá para muchos digan, esto es injusto. Pero de esto se trata, mis amados, de hecho, la convivencia humana y la afectación humana. Todo acto que nosotros llevemos a hacer, toda decisión que debemos o que empecemos a tomar, afecta a nuestro alrededor. Como dije hace un momento, muchas veces pensamos individualistamente o individualmente diciendo que lo que nosotros hacemos no afecta a los demás. Y hay gente que se defiende en esto diciendo, bueno, es que mi pecado es un pecado privado, pero está afectando a otro. Posiblemente no a la manera pública, pero sí está afectando a alguien más. Todo pecado está afectando a alguien más, aun cuando no lo queramos reconocer. Pensemos en aquel padre de familia. Aquel padre de familia que dice y toma una decisión como, por ejemplo, voy a invertir lo que yo estoy ganando en algo, en un negocio, por ejemplo. Me estoy librando a lo mejor de dar ciertas provisiones a mi familia con tal de proveer para esta empresa. Esa decisión va a afectar a su familia, a sus hijos. Esa decisión va a afectar incluso si abre esa empresa a otras personas porque va a abrir fuentes de trabajo. Esa decisión va a afectar incluso a la ciudad porque va a haber una nueva generación de empleos que va a generar impuestos. Y nos vamos a ir desarrollando, y siga usted el hilo de esa amplia ramificación de decisiones, de acciones que una persona toma, pero que va a afectar a los demás, ya sea para bien o ya sea para mal. Y parece muy tonto, pero cuando lo dimensionamos, hermanos, una pequeña acción puede generar bastantes reacciones. Imagine usted que el presidente municipal dice, bueno, van a filmar una película aquí en Jalapa, pero para filmarla hay que cerrar las calles. Y las cierran. Y todos nos molestamos porque no llegamos a tiempo a nuestros compromisos, está cerrado el centro, y fue por la decisión de una persona. Y quizá dirán uno, no afecta tanto, pues nada más unos cuantos personas que no llegaron a tiempo, pero bueno, pues... Pero muchos no saben que a lo mejor una persona que iba al hospital ya no alcanzó a llegar debido a ese tráfico. Algunos no se ponen a imaginar que a lo mejor alguien no llegó a la central de autobuses, que no llegó a la Ciudad de México, que no llegó a su vuelo, que no llegó a su negocio, y se afectaron muchas cosas. Las decisiones que tomamos, amados míos, van a afectar a nuestra generación y van a afectar a los demás. Por lo tanto, es coherente y es lógico que Adán poseía todas las credenciales facultativas en nombre de la humanidad, y que cualquier decisión que Adán tomase, para bien o para mal, nos iba a afectar. Desafortunadamente, la decisión que tomó Adán fue la de pecar. Y el efecto que Adán hizo, o que el efecto que produjo, fue la muerte y la separación con Dios. Aun cuando no pequemos de la misma manera, hermanos, o digamos que no pecamos de la misma manera, en realidad sí lo hacemos. Porque nuestro pecado es tan abominable delante de Dios que nos sigue separando de Él por completo. Dice el versículo 15, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron muchos. Y esto significa, hermanos, que somos universalmente afectables. Somos universalmente vulnerables. Somos universalmente pecadores, ya lo hemos dicho, universalmente afectados. Pero esto también representa una excelente noticia. Y esto es muy interesante que hace el apóstol Pablo.
Porque dice el apóstol Pablo, bueno, Adán nos afectó a todos, nos amoló a todos, dicen algunos, ¿verdad? Pero ¿qué creen? Este mismo principio también se puede aplicar a otra persona que es el representante federal que Dios ha enviado. Y aquí se utiliza una expresión que se usa en la física, que para un acto, para un efecto, como acción adversa, se requiere una reacción opuesta con la misma intensidad. Lo que hizo Adán, que era grave, que era serio, que era contundente, necesitaba una acción totalmente opuesta. Y es aquí donde se nos presenta a Cristo, como dice el versículo 14, la figura de aquel que venía de venir. De aquel que había de venir, que es Cristo. Y aquí hay una comparación entre Adán y entre Cristo. Los dos son representantes federales. La decisión que tomó Adán nos afectó a todos, pero ¿qué creen? Dice el apóstol Pablo, la decisión que tomó Cristo también te puede afectar a ti si tú lo quieres por fe. Y las comparaciones que hace el apóstol Pablo son las siguientes. Quiero que por favor observen esta gráfica. Se encuentra no muy bien desarrollada en sus bosquejos, pero sí está en sus bosquejos, porque aquí tenemos el contraste entre Adán y Cristo. Y fíjense que son cosas totalmente opuestas, pero poderosas. Por un lado, en primer lugar, veamos que Adán busca la autoexaltación. ¿Qué significa eso? ¿Se acuerdan ustedes que cuando Satanás les dice, no coman de ese árbol, porque Dios sabe que si comen de ese árbol serán como dioses? Y Adán no lo duda, lo toma. Busca la exaltación. Cristo, en cambio, busca la humillación. Dice el texto en Filipenses que Él se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo. Adán rechazó la autoridad divina, porque Dios le había dado una orden, y Adán se rebela y desobedece. Pero Cristo abraza la servidumbre y se somete a la obediencia, diciendo en el Getsemaní, Señor, que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Jesús abraza la obediencia, hermanos, y los resultados están a la vista. Adán recibe la muerte como su castigo, pero Cristo recibe la vida como recompensa. Adán toma y arrebata el fruto que Dios le tenía prohibido, pero Cristo toma la cruz, que era el pago por esa desobediencia. Por esta razón, hermanos, nosotros podemos ser afectados ya sea por Adán o ya sea por Cristo. Y aquí nuevamente Pablo está haciendo la invitación, por supuesto, para que ejerzamos nuestra fe en Jesús. Y es aquí donde introduce el último de estos aspectos, que somos universalmente justificados. Por favor, vamos al versículo 17, terminar al 19, dice el texto, pues si por la transgresión de uno reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Y aquí tenemos otra forma, hermanos, de explicar el Evangelio. Hay gente que niega y que no cree en Adán. Y posiblemente se burlen de Génesis, digan esto es un mito, digan eso no es verdad, eso es una historia fantasiosa que solamente ustedes creen. Y la respuesta que deberíamos de dar es, bueno, si tú no crees
en Adán, si tú no crees en el Génesis, si tú no crees en este relato, deberías creer en los efectos del mismo. Es decir, las evidencias son claras. Tú eres pecador y vas a la muerte. Y la única forma en la que puedes librarte de esto es que permitas que Cristo sea tu representante federal. Si debido a la desobediencia y a la rebeldía de Adán, su descendencia adquirió muerte y de la cual tú eres parte, del mismo modo la obediencia de Cristo, nos ha ganado la vida, porque Cristo cumplió con el castigo de nuestra desobediencia. Hermanos, Cristo es el que pone las cosas nuevamente en su sitio y nos gana este acceso al Padre Celestial. Acceso que Adán echó a perder, pero que no debemos culpar del todo, porque nosotros seguimos ese patrón, porque nosotros seguimos esa herencia. Y por esto, hermanos, esto que más tarde se va a desarrollar en un llamado a una vida santa debe hacernos reflexionar. Porque muchas veces cuando hablamos de herencias, y me refiero a conductas, me refiero a costumbres, como que queremos decir que queremos romper también los patrones de conducta, ¿cierto? Patrones que quizá nuestros padres nos heredaron, pensamientos que forjaban a nuestra familia. Esa expresión de mamá, te pareces a tu padre, ¿verdad? Te pareces a tu abuelo, parece que lo estoy viendo. Y llega un momento en el que si uno es consciente de sus propios errores, puede llegar a tomar la decisión de voy a romper patrones, voy a hacer algo nuevo, se pone muy firme, canta la de Lupita D'Alessio y dice, hoy voy a cambiar, ¿verdad? Y Adán, mis amados, nos dejó una herencia bastante cruel y que no podemos desligarnos, porque Adán nos dejó esta herencia del pecado y es el pecado a donde nosotros constantemente vamos. Pero Pablo nos está invitando a que nos fijemos que ahora tenemos un nuevo ejemplo en Jesucristo, un nuevo legado que Cristo ha ganado por nosotros. Por eso enfatizamos que el acto de Adán requería de un acto similar pero opuesto, poderoso, que es la obediencia de Cristo, que además del pago del precio del pecado. Cristo nos ha ganado, mis amados, esta salvación. Cristo nos ha ganado esta reconciliación y deberíamos seguirle a Él. Y esto debería ser un motivante para dejar el pecado, para dejar esa herencia que nos ha heredado Adán. Y aun cuando la gente no cree en Adán, hay algo que nos dice que tienes algo que estás arrastrando, que es el pecado de los antepasados. Ahora bien, hay que explicar esto de en qué consiste la salvación universal, porque no significa necesariamente que todo el mundo va a ser salvo, hermanos, sino que únicamente aquellos que por el don de la fe reciban la gracia de la justificación. Dice el versículo 17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. No es algo que nosotros merezcamos. No es algo que nosotros persigamos. Es algo que se obtiene como un don, como una gracia divina. Es verdad, hermanos, que la acción de Cristo en la cruz es suficiente o es poderosa, para salvar al mundo entero, pero es eficaz para salvar a los muchos que son los escogidos. La pregunta es, ¿estamos nosotros dentro de estos muchos, dentro de estos escogidos? Aunque recordará que luego cuando Jesucristo habla acerca de los salvos, dice que solamente son pocos. Cristo habla acerca de la puerta estrecha, por ejemplo. Entrad por la puerta estrecha, porque muchos se van por la puerta amplia de perdición. Son muchos los que se pierden.
Y aún incluso, mis amados, dentro de la iglesia del Señor, hay personas que no entienden el Evangelio. Nos da temor decir esto, pero es verdad. Dentro de la iglesia del Señor hay gente que no es salva. Hay gente que verdaderamente no ha venido a Cristo, que no se ha arrepentido de sus pecados y persiste en ellos. Y cuando hacemos esto, hermanos, estamos honrando el legado, la memoria, la herencia de Adán, en lugar de darle la gloria a ese Cristo que nos rescató de la muerte, que nos rescató del pecado. No tenemos más opciones que estos dos representantes federales. Y con esto quiero terminar. Cristo, Adán, Cristo, son representantes federales de la humanidad. Uno, si usted quiere, lo puede negar, aunque en realidad no lo va a lograr, porque las consecuencias, los efectos nos persiguen. Cada vez que usted tiene un mal pensamiento, papá Adán está contento y dice, ese es mi hijo, ¿verdad? Cada vez que usted comete un pecado, Adán se regordea el bigote así como los norteños y dice, ese es mi hijo, esa es mi hija. Pórtese como su padre, le dice. Estamos honrando esa herencia y la consecuencia evidente es la muerte. Pero el otro representante federal, es preciso que nos humillemos a Él. Es necesario que vengamos a sus pies. Es necesario que nos arrepintamos, hermanos, que ignoremos y neguemos esa herencia pecaminosa y abracemos esta nueva herencia que es la justificación. Una justificación que hemos repetido una y otra vez. Cristo ganó en la cruz para que sea una realidad en nuestra vida. ¿A quién prefiere usted como representante federal, hermano? Y no basta con decir, a Cristo. Hay que demostrarlo. Hay que vivirlo. Por eso, mis amados, en el cristianismo se nos invita a renunciar al pecado. Un cristiano que practica el pecado, se regordea en él y todavía lo planea para hacerlo más y más, no ha entendido el Evangelio. Y muy probablemente, muy probablemente no sea salvo. Es mucho que tenemos que reflexionar, pero el tema continúa. La próxima semana vamos a definir qué es el pecado. Mientras tanto, hermanos, tenemos mucho para reflexionar y decidir. Oramos.